Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão IBDIC, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Eu sou André Schoma, engenheiro, consultor, host do Capital Projects Podcast e pai da Gabriela. E eu sou Leonardo Toledo, advogado, árbitro, professor, pai do Chico, da Elisa e da Cecília, e um entusiasta do direito da construção, além de ex-presidente do IBDIC. Olá, gente, eu sou o Vitor Madeira, estou aqui junto com o Léo e com o André aqui nessa grande iniciativa do IBDIC. Sou advogado, sou também árbitro, membro de Dispute Board, fui já presidente também do IBDIC e hoje sou representante do DRBF aqui no Brasil e vai ser um prazer aí estar com vocês esse bate-papo incrível. O Conexão IBDIC é mais um recurso ofertado pelo IBDIC a todos os profissionais do direito da construção, onde nós teremos espaço para trazer discussões relevantes que afetam não apenas o direito da construção, mas também toda a cadeia da indústria, conectando juristas, engenheiros, gestores, acadêmicos e profissionais das mais diversas áreas. A Conexão IBDIC, a ideia do podcast, ela surgiu como uma ideia de criar um espaço a mais de qualidade para dialogar com as principais vozes do direito da construção do Brasil. O Conexão IBDIC ele vai ser um programa mensal que vai estar nas principais plataformas, então você poderá seguir o Conexão IBDIC no YouTube, no Spotify, e espere todo mês, deve ter um episódio novo do Conexão IBDIC para vocês. E hoje, no Conexão IBDIC, a gente não podia começar melhor aqui no primeiro episódio aqui, senão com uma convidada muito especial, minha amiga, né? Marcela Radovic. Ela é presidente da diretoria do DRBF da 4ª região aqui da América Latina. Ela é fundadora e vice-presidente também da Sociedade Chilena de Direito da Construção e advogada, árbitra, membro de Dispute Boards e com mais de 25 anos aí de experiência em contratos de engenharia e construção. Bem-vinda, querida Marcela. É um privilégio contar aí com a sua participação nesse primeiro episódio aqui do podcast Conexão IBDIC. E é um prazer estar com você aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Eso es todo lo que sé de portugués, pero muchas gracias por la invitación. Me siento súper contenta porque siento que lo que están haciendo con Conexión IBDIC es una tarea muy importante, de difundir y acercar los temas de construcción al derecho para que sea un buen equipo, ingenieros, arquitectos, abogados. Así que felicitaciones por eso y gracias. Obrigado. É isso aí. Roda a vinheta? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Agora, Marcelo, todo o nosso papo, a gente tende a organizar os episódios de Conexão IBDIC em 3 partes. Uhum. Nós queremos discutir o ontem, o hoje e o amanhã do direito da construção. E como que a gente discutiu ontem? Entendendo a trajetória e a caminhada, o caminho que cada um teve, né? Como é que você foi parar no direito da construção? Como é que a sua vida te levou a esse caminho para hoje ser uma grande referência, não só latino-americana, mas na adoção de dispute boards de maneira geral e na própria arbitragem de maneira geral? ¿Cómo es que você fue parar aquí, doctora Marcela? Bueno, yo trabajé desde muy temprano en mi carrera en el Estado chileno, en distintos ministerios, organizaciones estatales, y la última fue en la Comisión Nacional de Energía. Yo siempre digo que trabajaba 4 veces y ganaba 1/4, pero aprendí mucho, porque era servicio. Una agencia reguladora. Una agencia reguladora de energía, proyectos de energía. Y luego decidí irme a estudiar a Londres y estudié en London School of Economics y ahí estudié regulación económica. Y yo ya trabajaba por fuera, trabajaba asesorando empresas contratistas en Chile antes.
para complementar, para tener más recursos. Y cuando me fui a Londres a estudiar, un profesor alemán me dijo que buscara una idea de autorregulación, self-regulation, en algún mercado. Y yo empecé a investigar y encuentro los dispute boards, por allá por el 2009. Y me explotó la cabeza. No podía creer que existiera esto, que fuera tan cercano, y hice mi tesis, my dissertation, la hice en dispute boards. Volví a Chile y dije, esto lo tengo que traer a Chile, y porque yo ya venía de la industria de la construcción y yo sabía de los conflictos y de los problemas que tenemos en nuestra industria. Y dije, esto es la solución. La fundación, la DRBF, me acogió como miembro y empecé a trabajar, a ofrecer tiempo como ahora, o sea, a voluntariar, a ofrecer mi tiempo para aprender y aprender, aprender. Y eso me fue llevando a querer, así como ustedes crearon este espacio, a crear espacios de difusión y a conocer a mucha gente en Latinoamérica que se dedica a los dispute boards en la DRBF. Y nunca he dejado de sentirme apasionada por la gestión del conflicto. Eso me encanta. Por eso soy árbitra, por eso soy mediadora y por eso soy dispute board. Porque creo que los conflictos son parte de la naturaleza humana. No existe una relación de largo plazo en el que en algún momento no vayas a tener un conflicto. Entonces es algo que tenemos que saber mirar y saber abordar, pero hay que saber abordarlo desde muy pequeño. Entre más pequeño, igual que en la medicina, prevenir es mejor que curar. Entonces cuando conocí el Dispute Board dije, esto es. Así como en medicina es mejor una prevención, hacer deporte, comer sano, que tener que operarte, cuando hablamos de construcción es mejor ver el conflicto cuando es pequeñito y acompañarlo. Y eso es precisamente lo que hacen los Dispute Boards. Ahora, ¿cómo lo hice para ser mujer en un país como Chile, conservador, donde no es fácil? Yo creo que lo que me permitió hasta el día de hoy avanzar es trabajar mucho en mí misma para confiar en mis capacidades como persona, más que adaptarme a cómo hacen las cosas los demás. Yo tengo una carrera profesional muy diferente a la mayoría de las abogadas y los abogados en Chile. Yo no tengo una oficina, yo la dejé. Yo vivo en el campo, tengo mi huerta, Sabedoria. produzco miel, tengo animales. Próximo é lá, então. Perfecto. Pero soy abogada y el Dispute Board me ha permitido, y el arbitraje también, y la mediación me han permitido mucha libertad y mucha flexibilidad. Y yo creo que eso para mí es lo más importante. E como é que foi essa transição final? Difícil. Porque você estava na agência reguladora, trabalhando com projetos e paralelamente trabalhando alguns projetos. Eu entendi Sim. que você já começou a se colocar como, né, autonomamente, como ou membro. Sí. Mas como é que foi, né, essa transição? Fue muy difícil, porque cuando tú decides hacer algo diferente a lo que es exitoso, la gente duda. O mesmo que não é Y exitoso. critica y dice, ¿qué está haciendo? Tiene que tener una oficina así y así. Y pasé por todas las etapas. Tuve una oficina con 25 abogados. Hice todo lo que todo el mundo hace. Pero me empecé a conectar conmigo y me di cuenta que para mí lo que más feliz me hace es ser auténtica, o sea, ser lo que me hace feliz. Y no creo que para ser exitoso tengas que sufrir. Ese paradigma a mí no me entra. Entonces, no funciona así. Y entonces, ¿qué te permite como mujer llegar a un lugar destacado? Es la pasión. Y la pasión tiene que ser con felicidad, tiene que ser con capacidad de ser tú, no de tratar de parecerme a alguien que no soy, que yo creo que eso te mata. Autenticidade. Entonces fui tomando estos pasos, fui cometiendo muchos errores. Primero quise ser como todos, lo pasé muy mal, como apretada, y después dije, no, tengo que ir siendo honesta conmigo, tengo que ir haciendo lo que me gusta. ¿Y cómo me gusta a mí? Aunque lo haga sola. Entonces después cerré la oficina,
Y ahora hoy día trabajo por proyecto, no busco estabilidad, no busco seguridad. Me da mucho miedo, pero la he aprendido a navegar, he aprendido a surfear las olas, o sea, de la incertidumbre. Y creo que eso es muy parecido a lo que hacemos en un proyecto de construcción. Hay un contrato, hay reglas, pero ¿quiénes son los que mejor responden a la incertidumbre en un proyecto de construcción? Los equipos que son conectados, conexión, o sea, que pueden surfear las situaciones que no están previstas en el contrato. Entonces, se ha ido dando y yo creo que también he tenido buena estrella, ha sido una combinación, mucho esfuerzo, mucha pasión y muy buena gente en el camino, como E ustedes. consistência também, né? Continuidade. Sí, perseverancia. Trajeto com, né? Fuerte, mucha perseverancia, sí. E assim, é muito inspiradora nessa história, né, Marcelo? Porque eu me identifico um pouco com a forma como você... Eu também fiz uma movimentação, não obviamente igual a sua, mas de realmente mudar de país e Sim. sair desse formato aí do dia a dia, né, do advogado ali formatado. E eu entendo bem o que você está falando aí dessa transição. Enquanto você está feliz com você mesmo, né, isso influencia na sua trajetória. E a gente vê, a sua trajetória é inspiradora, né? Aonde você conseguiu chegar. E como que você vê isso, né? Enfim, mesmo você tendo saído desse ambiente, né, da advocacia mais... como a atividade mais de advogada mesmo, esse ambiente ido para um outro modelo, né, de profissão, de atuação, mas ainda sendo uma inspiração, né, especialmente para as mulheres, né, como você falou, a situação das mulheres na América Latina, e ainda, enfim, na liderança, você é a presidente de uma diretoria de uma instituição super relevante que é o DRBF. Então, eu queria que você me contasse um pouco aí como você lida também nessa pressão de ser um modelo, né, também para as pessoas que veem você nessa posição, né, de liderança. Yo creo que además de la pasión y la coherencia y la perseverancia, ha sido clave encontrar personas muy generosas. Y en este mundo existen profesionales, hombres y mujeres, que me han abierto muchas puertas en distintos países, que al final se dan cuenta de que tú sientes pasión por lo que haces, eres verdadero y te ofrecen, ven, quiero presentarte, quiero promoverte, quiero darte una oportunidad. Y entonces eso, cuando tú estás en estos cargos, te sientes que tienes que hacer lo mismo por otros. Es como le devuelvo la mano, no solo al que me ayudó, sino también a los que vienen. Y es una cadena de abrir puertas. Y cuando hablamos de mujeres, está lo que se llama el tejado de vidrio. Es muy fuerte. Y yo proactivamente e intencionadamente promuevo siempre la participación de mujeres en donde vaya. Por ejemplo, en la DRBF tenemos objetivos estratégicos y uno de ellos es asegurarnos que todas las actividades que hagamos sean paritarias. Porque si tú no lo promueves activamente, eso no ocurre. Si lo dejas en la inercia, no pasa. Y sin enojo, es un cambio. Y los cambios se van haciendo de a poco, pero hay que estar muy convencido de lo que uno está haciendo. Entonces, si yo no hubiera contado con esas personas que en algún momento me abrieron la puerta en Perú, acá en Brasil, en Ecuador, yo no estaría acá. Entonces, es como, yo siempre digo, como que la vida hay un momento que suena una campana y ahí tú tienes este es el momento para hacerlo bien. Hay un momento en que más tranquilo tú trabajas. Mas você estava preparada, né? No Brasil a gente tem um ditado que quando o cavalo passa selado, tem que montar. Aí, justo. Você estava preparada. Eso para es, montar, para mim, la né? oportunidad. Já que você falou do DRBF, eu acho que é uma oportunidade, Marcela, para você contar um pouco para quem está nos ouvindo o que é o DRBF, quais são as atividades principais, como que ele está contribuindo para o desporto, seja na América Latina, ou mesmo no Brasil, enfim, no Chile. Conta para o pessoal um pouco do DRBF. Bueno, la Dispute Resolution Board Foundation es la fundación internacional que se dedica a promover el correcto uso de los dispute boards en el mundo, ¿ya?
En este momento tiene 4 regiones. La más nueva es nuestra región 4 latinoamericana, que yo tengo el honor de presidir. Y es una fundación que solo persigue ese objetivo, promover el buen uso de los dispute boards. En Latinoamérica ya somos más de 200 miembros, más 400 miembros. Brasil es uno de los países que tiene más miembros, muy activo. Y es impresionante porque esta región fue lanzada el año 2021 en Sao Paulo. A todo esto, fue acá, la lanzamos, le dimos nacimiento. Y desde esa fecha ahora somos la región que más ha crecido. Somos tenemos un presupuesto que está creciendo muy sanamente y tenemos mucha gente que quiere más entrenamiento, más seminarios, más actividades y muchos proyectos en Nós somos Latinoamérica. barulhentos, né? Entonces, yo diría que toda persona que sienta pasión por la industria de la construcción, ya sea de cualquier profesión, y que también se sienta motivado por innovar, o sea, por hacer las cosas de otra manera, se va a sentir muy cómodo en la DRBF. Porque la DRBF no tiene una estructura jerárquica, es completamente horizontal, y es todo el mundo que quiera ofrecer su trabajo, sus horas, su dedicación, es bienvenido. Entonces hay mucho espacio realmente para aprender, para enseñar, para conocer, y no, o sea, formamos muchas profesionales, enseñamos mucho, tenemos una gran biblioteca de mucho material sobre dispute board en todo el mundo, pero no designamos gente. Entonces no somos un espacio de poder, somos un espacio como un think tank realmente, ¿sí? Sí. Y en este momento además estamos en un momento muy especial porque acabamos de lanzar la nueva página web de la fundación, que es drbf.org, y realmente es una página muy entretenida que tiene todos los recursos, cuando hay workshops, cuando hay conferencias, cuando hay seminarios, quiénes son sus miembros, es realmente muy entretenida. Así que debería invitarlos a todos y todas a ver la página y a meterse en este mundo. Y al que se sienta llamado por los dispute board, como me pasó a mí hace tantos años, que estoy segura que es así. Es como un crush. Uno tiene un crush con alguien, es lo mismo. Como que uno dice, oh, esto es lo que hacía falta. Entonces, hoy día estos dispute boards se están usando en muchos proyectos importantes. En el Perú se usaron para los Juegos Panamericanos del año 2019. Se usan para la construcción de grandes proyectos de educación, de salud, viales, sanitarios en Latinoamérica, y sobre todo los países que construyen su infraestructura con préstamos de bancos, Banco Mundial, el BID, y otros bancos. Ellos usan mucho dispute board porque los dispute boards son una forma de garantizar que los fondos que se prestan a los países se van a usar bien y no se van a ir a otros lugares que no sea la obra, gracias al dispute board. Así que estamos creciendo mucho. Muito bom, Marcelo. E me conta um pouco aqui, né, você na posição que você já foi, atua, né, como membro do Dispute Board, também nessa posição aí da diretoria. Como é que está, né, você avalia os Dispute Boards hoje na América Latina? É um método já consolidado? E quais são os principais problemas aí que você tem visto, principalmente aí na nossa região, né, para realmente ser um método que enfim, a prova de bala, que todas as pessoas que estão ouvindo aqui vão ter vontade de colocar nos seus contratos? Mira, como yo les dije, la región es joven, ¿ya? Es joven, desde el 2021 existe, y eso hace que todavía estemos en un proceso de comprensión del mecanismo, ¿ya? Pero está avanzando tanto y hay tanto interés que la fundación está corriendo lo más rápido que puede para acompañar esta ola, porque es como una ola, o sea, en Latinoamérica esto ya empezó. Yo diría que estamos ahora, que es justo el año que yo asumí como presidenta de la región, en una fase de consolidación. O sea, primero fue conocer el mecanismo, luego que se adoptara, y se está adoptando mucho. Pero hoy día lo que tenemos que hacer es cuidar la calidad.
¿Y qué quiere decir eso? Que se aplique bien, que se comprenda y que se aplique cuidando en inglés le decimos los core values, o sea, como los elementos que son esenciales del dispute board. Porque, The 3 Qs. como eso que si tú lo sacas es otra cosa. Si tú eliminas los core values, puede ser una figura diferente, pero no es un dispute board, ¿sí? Entonces, nuestro desafío hoy día es atacar un problema. A propósito de tu pregunta, ¿cuáles son los principales problemas en Latinoamérica? Nuestro principal problema en Latinoamérica es que la gente aplique el dispute board como es. Porque en Latinoamérica tenemos un problema y es que nos gusta cambiar las cosas. Porque nos sentimos muy especiales, entonces decimos, sí, me gusta, muy bien dispute board, pero acá en Chile somos muy chilenos, entonces vamos a cambiar esto. Y no, porque no funciona. Tú tienes que hacerlo by the book. Entonces, por eso la fundación hoy día en Latinoamérica está enfocada en tener un manual, capacitar a la gente, difundir, y somos muy abiertos. O sea, el que quiera aprender puede venir a nosotros. Siempre hay oferta. Y de hecho estamos haciendo muchos workshops en Brasil, por ejemplo, y en todos lados. Entonces, el principal problema es ese. No es tanto ya no estamos en la etapa de que lo conozcan. Quizás sí un poco, pero no tanto. Ahora estamos que lo conozcan bien, que respeten la figura, que no la transformen en arbitraje, que no la transformen en mediación, porque es familiar de la mediación, es familiar del arbitraje, pero no es lo mismo. Cada uno es un mecanismo diferente. Nós brasileiros, quando os japoneses vêm aqui comer comida japonesa, eles ficam desesperados, porque nós gostamos de colocar cream cheese, maionese, tudo misturado. Customizado. Então, é difícil dizer isso para os brasileiros que eles não vão dar uma misturada. Mas até interessante, você lembra de algum tipo de flexibilização, algum tipo de modificação que você acha que você viu de algum case que tenha cobrado um preço alto do ponto de vista do resultado? Claro, sem dizer nomes. Mira, sí, claro. Yo diría que tenemos en distintos países en Latinoamérica tenemos ejemplos de dispute boards que han sido modificados y donde se ve que dan beneficios y que funcionan, pero uno dice, podría haber funcionado mejor si no le hubieran quitado esto o si no lo hubieran agregado. Un ejemplo muy claro de eso es el Perú. En Perú, la ley, felizmente, estableció la existencia de las juntas de resolución de disputas. Y para nosotros fue una felicidad, porque está inspirado en los dispute boards. Pero dijeron, tengamos cuidado y cambiémoslo un poco para que sea más peruano. O sea, porque en Perú somos muy diferentes, porque todos creemos que somos diferentes. Y le quitaron al dispute board JRD la posibilidad de conocer de las modificaciones o los adicionales en una obra. Ustedes se dedican al derecho a la construcción y saben que si hay algo que es germen de conflicto, es las obras adicionales. Sí. Ahí está. En los cambios está el germen del conflicto y del reclamo o del claim y luego del arbitraje. Era comum mesmo ver, às vezes, algumas cláusulas dizendo você pode usar dispute board para tudo menos para decidir questões econômicas. Mas alguém está preocupado em discutir alguma questão que não seja econômica? Pois é, vai usar para quê, né? Es otro ejemplo. Entonces, ahora en Perú están intentando ir alineando la JRD un poco más al dispute board. Y la última modificación es la que le pusieron Junta de Prevención y Resolución de Disputas, para que no solamente resuelva, sino también haga prevención, ¿cierto? Todavía tiene el problema de que no pueden conocer de los adicionales, pero ya lo van a solucionar, porque yo estoy segura que es un proceso de aprendizaje, de confianza, de soltar un poco el control. Latinoamérica es un continente donde el control estuvo en la base de la creación de nuestros países, del control del poder. Y los dispute boards son mecanismos que no son centralizados, son mecanismos de autorregulación. No viene del Estado, viene del contrato. Son las partes las que quieren darse un mecanismo para acompañarlas, para aprender a conversar,
para aprender a tener conversaciones difíciles en un proyecto de obra, que hay tanta. Isso eu vejo como um risco também, né? Porque tanta coisa que nós aplicamos pela metade ou não seguindo o by the book, acaba muitas vezes não tendo um bom resultado e o método acaba levando a culpa. Olha, Sim. ele não funciona, já tentamos fazer e não deu certo. Porque tentamos adaptar, tentamos fazer aos poucos. Acho que Ahorrar. nós estamos vivendo essa fase, eu acho, no Brasil. Não sei se vocês têm a mesma visão, mas eu queria até te ouvir, se você já viu isso em outros locais. Acho que o Brasil está vivendo... A gente, quando participou da organização lá do Congresso, eu falava de um choque de realidade. Porque também, acho que teve muita venda do Dispute Board como um método absolutamente infalível e muito fácil de aplicar, que todo mundo tem que ser muito Hot ruim topic. para não querer aplicar isso. Isso é E óbvio. isso é um problema. Hoje isso se tornou um problema nas empresas que a gente atende, porque eu sempre falo, nós estamos no end user, nós estamos muito mais eu não tenho pretensão muito de ser membro de Dispute Board, mas como advogado a gente ajuda a desenvolver. E quando você vende algo de uma maneira muito leviana, muito fácil, você corre o risco de quebrar muitas expectativas. Claro. E gerar uma percepção ruim, um gosto ruim. Você viu em uma das suas experiências como que essa fase aconteceu? Porque eu sinto no Brasil a gente está passando no último ano por essa fase. Algumas empresas compraram a ideia do Dispute Board, mas não necessariamente saíram com um gosto bom na boca. Mas quando também passa um tempo, acho que não, foi ruim, mas foi bom. Ah, mira que interessante. Nós Interessante. estamos vivendo isso. Eu comentei com o Vitor antes de você chegar, tivemos uma decisão de um Dispute Board essa semana no escritório e não foi ruim necessariamente. O Dispute Board acaba colocando uma linha de expectativa, do tipo, olha, até aqui está certo ou tá errado, mas pelo menos você tem algo com o qual você possa contar para fazer a sua gestão do projeto. Ou então o meu change order é até aqui é você. Não quer dizer que esteja certo, que você não possa, mas num primeiro, como todo cliente reclama das decisões, num primeiro momento, mas depois ele olha, bom, talvez para minha obra tenha sido positivo. Você viu esse tensionamento, esse movimento entre aprendizado, negação, quase aquelas fases de aceitação, entendimento do que realmente é. Não é tão simples, mas também não é tão difícil. Sí, sí, eso está pasando, pero es como si en Brasil está en un momento, en Perú en otro, en Chile en otro, en Costa Rica en otro, o sea, ese proceso es normal, pero la fundación tiene por eso la fundación tiene mucho foco en no soltar, en el sentido de acompañar a los países. Pero la fundación es una entidad sin fines de lucro, por lo tanto es sencilla, o sea, tiene un staff muy pequeño y trabaja gracias al voluntariado, a las horas que los apasionados por los Dispute Board damos. Entonces hoy día estamos enfocándonos en hacer las cosas bien y que la gente, dar mucha capacitación, dar mucho training. Y por ejemplo ofrecemos acompañar a owners, a propietarios que quieran usar y los acompañamos en proyectos pilotos. Es mejor que se use bien en un piloto que se use en todo mal, porque si no pasa, y al arbitraje también le está pasando. Sí. El arbitraje hace muchos años atrás fue lo máximo, es lo máximo, yo amo el arbitraje, pero hoy día hay gente que critica el arbitraje porque ya no es tan barato. Não. E já não é tão rápido. Não. Especialmente se tem uma decisão contrária, é a mesma situação. Eu tenho um cliente também que fala, não quero nunca mais arbitrar. Mas por que não? Eu perdi. Claro. Eu falo, não, Claro. Mas é isso, é perder Passa. um pouco o controle. Acho que você falou uma frase interessante, a perda do controle. Acho que o Dispute Board, e acho que esse é um ponto que eu falo sempre para os meus clientes, né? Que ele precisa estar pronto para isso, principalmente se você, nesse modelo da América Latina, que é o DAB, né? Você tem que abdicar do poder. É que senão... As duas partes, porque é o poder de decidir, mas acho que eu vejo isso como um benefício. Claro. Né? E acho que o tempo vai mostrando
a questão de você ter a Pero perda tienes de que decisão. dejar que pase el Es eso. tiempo, porque es lo que tú dices, o sea, no es con un proyecto, o sea, un proyecto piloto ayuda a vivir la experiencia, pero como todo piloto, hay errores, Aprendizado. hay aprendizaje. Sacamos las lecciones aprendidas y luego replicamos. Y cuando ya hay 1, 2, 3, ya entra en la cultura de la industria del país, ya no estamos como tan a la defensiva. Pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías de las expectativas. La fundación, cuando habla de los dispute board, el dispute board no es una panacea, es un mecanismo que evita disputas y es un mecanismo que resuelve disputas en muy breve plazo. Pero es hermano del arbitraje y juegan como equipo. Entonces, por ejemplo, si yo creo que porque tengo un dispute board no voy a tener ninguna disputa, estoy equivocado. Porque lo que queremos es filtrar para que solo existan las disputas que valen la pena. Porque hoy día en los proyectos de construcción tenemos demasiadas disputas y algunas que no valen la pena, son muy pequeñas y que hacen que la relación se haga muy mal, se rompa. Entonces, ¿qué hace el dispute board? Filtra y deja pasar solo las disputas que son importantes. Las otras las resuelven las partes. No olvidemos que los dispute board es el único mecanismo autocompositivo y heterocompositivo al mismo tiempo. Autocompositivo porque al principio son las partes las que van evitando las disputas junto con el dispute board. Y ya las que no pueden evitar le piden al dispute board y ahí ceden el poder. Pero al principio tú empoderas a las partes. Porque tú le dices, resuelva usted sus problemas, conversemos. Y de repente se dan cuenta que ellas pueden tener conversaciones difíciles y resolvamos nosotros mejor. ¿Para qué le vamos a decir al dispute board si en una de esas con ellos puedo perder? En cambio contigo puedo negociar. Una vez, en un caso, llegamos a una visita al sitio en un país en Centroamérica y una de las partes dijo, tengo una pregunta para el dispute board. Sí, por supuesto, yo era presidenta. Y dijo, quiero saber por qué la última factura del dispute board fue tan cara. Y quiero saber cómo podemos disminuir esa factura. Enojado, que no quería gastar tanto dinero. Entonces nos miramos los 3 dispute board y le dijimos, está pagando una factura muy cara porque está peleando mucho. La factura del dispute board va a ser muy baja si usted conversa con el contratista en vez de mandar todo a él. Y es un juego que incentiva el acuerdo. Es más barato llegar a acuerdo en un dispute board que mandárselo al dispute board. Si no pudiste, le mandas a él que resuelva, pero solo lo que vale la pena. Entonces... Mas, Marcela, uma questão que talvez possa fazer um pouco de diferença, eu sinto que no Brasil, talvez pela excitement, pela empolgação com o modelo, talvez as pessoas estejam vendendo de uma maneira não cuidadosa, assim, sabe? Como se fosse... Recentemente até lá na GV vieram falar comigo, você não quer pensar em dispute board para licenciamento ambiental? Eu perguntei, por quê? Se você não tem um porquê na obra, eu sei o porquê. A obra você está protegendo a obra. Acho que existe talvez a gente precisa moderar a forma de trazer a mensagem do dispute board com um pouquinho mais de pé no chão, porque muitos podem ler de uma maneira, é uma ótima ferramenta. Só que tem lição a ser aprendida, certo, Marcelo? Você tem uma fase de aprendizado, ninguém vai fazer o primeiro e vai sair rodando de uma maneira automática. Mas eu vejo, às vezes, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, eu vejo até a própria DRBF, de vez em quando, com medo de trazer a mensagem de que de dispute board também não é tão simples assim. Que precisa ser encarado com o desafio que é qualquer processo de inovação. ¿Você también ve así? Yo acho que no. Sí, es que lo que pasa es que como la fundación no es una entidad jerarquizada, o sea, tiene un governance muy estructurado, pero es horizontal, entonces la fundación no pretende controlar lo que todo el mundo diga o usted no diga esto, pero confía mucho en que ese sabor que queda al final del que tú hablabas,
de que cuando se usa un dispute board puede que en el momento que perdiste te enojas, pero cuando miras para atrás el proyecto dice, pero la obra terminó, pero no te fuiste a arbitraje, o si tuviste un arbitraje fue por 2 temas, no por 30, porque al árbitro le llega una prueba documental ordenada, vista por 3 expertos, entonces la gente se da cuenta de otros beneficios. Eso no quiere decir que no existan personas que hablan del dispute board incluso sin estar entrenadas. Nosotros vemos que hay gente que publica libros de dispute board y lo miramos y no es miembro de la fundación. Nunca vino a ningún taller. Porque como el dispute board es tan amigable, tú puedes leer algo y después escribir un artículo. Y es un mundo libre. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la fundación? Que la gente de la industria sepa que quienes realmente saben de dispute board están en la fundación y han sido entrenados por la fundación. No existe otra organización que se dedique solo a dispute board. Nuestros socios, como las cámaras o como otras organizaciones que se dedican a otros temas, se dedican a muchas cosas, arbitraje, mediación, pero la fundación es la única que se dedica a dispute board y por lo tanto, ¿cómo poder hacer para tener como un sello de calidad? Tienen que ser personas entrenadas en la DRBF. Marcia, e tocando nesse ponto das câmaras, e eu também queria te ouvir um pouco sobre os advogados. Como é que você tem visto, não sei se você vê nos outros países da América Latina, no Brasil, as câmaras elas estão tendo um papel relevante em relação a ter regulamentos de dispute board. Você tem acompanhado um pouco essa participação das câmaras? E também queria ouvir um pouquinho dos advogados. Como é que você acha que... qual que é o papel? O Léo estava contando aí da atuação dele ali no lado do user. Você acha que até onde o advogado tem que ir, quanto ele tem que se envolver para também, vamos dizer, em relação a essa questão da arbitralização? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Mira, sobre las cámaras, existe toda una discusión de si el dispute board necesita o no necesita un centro que administre el mecanismo. Yo he participado en proyectos que no son de una cámara o de un centro y que funcionaron perfecto. Pero hay ciertos países donde es bueno que existan cámaras. Tiene que ver con la cultura, con la confianza, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago ha sido un gran promotor. Tiene sus propias reglas, capacita junto, pero siempre hace cosas con la DRBF. Porque quiere ser visto no como que va a inventar la rueda, que es lo que hacemos en Latinoamérica. Inventamos la rueda, inventing the wheel. No. Y dice, ellos, DRBF, se dedican a esto, yo me asocio con DRBF. Y la gente que está en mis listados de Dispute Board Member son todos entrenados por DRBF. Son asociaciones que preservan los core values, pero nos da este respaldo institucional. Luego hay otros países donde yo he participado que que he sido presidenta de Dispute Board sin centro y que hemos funcionado estupendo. Entonces, no hay una sola receta. ¿Qué es lo importante cuando hablamos de cámaras? Que sean cámaras de prestigio, que sean cámaras que se preocupen por la calidad, que no sea un negocio. Y yo creo que las cámaras que yo he visto acá en Brasil que están sacando su red son serias. São sérios. Y buscan entrenamiento. Siempre. Mas tem uma curva de aprendizado também, Marcelo. Sí, Porque hay que acho acompañar. muito sinalização parecida com a arbitragem. Então, gravação de audiência, de reunião, No, confirmação de e-mail, coisas que são mais típicas da arbitragem, que a gente Hay tem que ayudar. dialogado. Eles estão fazendo um test group, né, para tentar... yo creo que instituciones como EBG son clave para ayudar a esas cámaras, ¿cierto? A irlas metiendo en esta lógica. Y entre EBG y DRBF y las cámaras, yo creo que lo que hay que hacer es sinergia. O sea, tenemos que dar lo mejor para que la gente ocupe bien el arbitraje, la mediación y el dispute board. Y no confunda esto en una sopa y cuando uno es abogado, para la segunda pregunta, yo siempre digo, yo soy árbitra y soy mediadora y he estudiado las 3 cosas. Pero cuando entro en un dispute board, yo hablo, escribo y me comporto como dispute board. Y cuando voy al arbitraje, soy árbitra.
Y me ha tocado, en algunos casos, tener incluso compañeros de Dispute Board que son árbitros y que son brillantes como árbitros, pero que como Dispute Board son distantes, son parsimoniosos, son barrocos. Entonces escriben 50 citas, decisiones que pesan, que hay que pesarlas porque son eternas. Y yo digo, así no, porque no es su lado. O sea, no porque es más larga, no porque tiene más palabras en latín, no porque habla difícil. Eso es un mal dispute board. Un buen dispute board habla fácil, habla breve, es cercano a las partes. Ojalá que no haya abogados que representen a las partes. Los abogados acompañan a sus clientes, no los representan, no hablan por el gerente, hablan al lado del gerente. Y eso es educación. Hay mucha educación que se hace en el dispute board. A ustedes les debe haber pasado que como dispute board member, uno tiene que educar mucho. Uno llega en el kick-off meeting y lo primero que tiene que hacer es testear cuánto saben las personas del dispute board, sin ser impasivo. Tú preguntas, tratas de tomar la temperatura y si te das cuenta que falta un poco, tú haces un taller, como una actividad gratuita que el dispute board ofrece a la parte. Y entonces ya estamos todos en la misma página y podemos partir. Pero partir sin saber cuánto sabe cada uno. E isso ajuda nessa questão cultural das partes entenderem melhor o papel de cada um, ao invés da postura tradicional de disputa, Trinchera. de cláusulas pesadas no contrato? Así, ayuda muchísimo porque estás construyendo un equipo. O sea, el dispute board, buen dispute board, termina formando parte del equipo de la obra. No es visto como una autoridad que viene una vez de vez en cuando y que lo paseamos por la obra. No, tú te tienes que ganar la confianza de las partes. Y eso se hace haciendo estas actividades, conversando, siendo honesto, siendo coherente y no siendo lejano. Passaram a carreira toda numa modalidade adversarial de Sim. contratação Outra- e num momento, opa, agora temos que trabalhar em conjunto. Não é uma mudança fácil. Né? Claro. Acho que na minha experiência, de repente eu queria te ouvir também, uma coisa que eu acho que precisa reforçar é nessas reuniões iniciais de assinatura do acordo tripartite, ou em um pouco mais de alinhamento de expectativa, sabe? De funcionamento, Para de que dinâmica. Porque eu acho que, como tem curva de aprendizado de todo lado, todo mundo faz cara de conteúdo e fica com vergonha de dizer que não sabe exatamente qual vai ser a dinâmica. Mas a verdade é que todo mundo está aprendendo. É um Todo. processo novo. E eu não sei se você concorda, mas eu acho que talvez uma carga maior nesse processo de alinhamento, nessa fase inicial. Olha, como é que você acha que vai ser uma decisão? O que pode dar errado? O que pode dar certo? O que seria um bom outcome desse processo? Que você vai discordar, mas se o projeto for entregue, tá bom, né? Mira, yo estoy de acuerdo contigo de que al inicio del proyecto el dispute board tiene que poner más ênfase. más énfasis, más energía. Y a veces pasa que no todas las personas están conscientes de esto. Entonces parten como muy cómodos esperando que los llamen y van a una reunión, ¿cómo están? Les hacen una presentación, hasta luego, gracias. Y no, tú tienes que ser indagador, tú tienes que ser curioso. Y una habilidad esencial para ser un buen dispute board es saber preguntar, como acá. Sí. Saber preguntar, pero no con una idea preconcebida en la cabeza de lo que tú quieres que te responda la parte, sino que de verdad tú buscas, esto es muy antiguo, pero usas la mayéutica, que es un método socrático, que parte de la base de que las respuestas están en la persona a la que le estoy preguntando. Todos sabemos las respuestas, lo que pasa es que no hemos reflexionado. Cuando tú invitas a las partes a reflexionar, ellos se van dando cuenta solos. Por ejemplo, tú te das cuenta que dos personas están en una reunión y cada vez que se toca un tema, una de ellas se agarra la cabeza o se pone roja. Sí. Eso es lenguaje corporal. Sí. El dispute board ve eso y no le va a decir por qué está tan nervioso, pero sí le puedes decir, me doy cuenta que cada vez que hablamos del hito 4, tú te agarras la cabeza. ¿Te genera mucha tensión? ¿Por qué? Si te soy honesto, sí, porque hay otro.
¿Y a ti qué te pasa con que a él? Entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas de Derecho y en las escuelas de Ingeniería no nos enseñan a esto, a dialogar, a conversar, a preguntar, a escuchar, a leer el lenguaje corporal. Nos enseñan técnicas, habilidades duras. Bien, pero si tú no tienes las habilidades blandas, no vas a acompañar a las partes en ese proceso. Por eso debes ser entrenado. No basta con leer un manual. Hay que entrenarse en hard skills y soft skills. E essas são as mais difíceis. Concordo. Marcelo, o nosso Conexão IBD, queria ter um momento aqui que é para você contar um pouco aí as histórias de bastidores. Eu queria te ouvir um pouco aí, uma história curiosa dentro, óbvio, do que você pode contar para a gente aí da sua atuação aí como, enfim, nos dispute boards, como árbitra, ou mesmo na sua carreira. Queria que você contasse aí algum episódio que vale aquí para descontraer. Sí. Bueno, uno de los cánones éticos de un buen dispute board es la absoluta confidencialidad. Entonces tengo que ser muy cuidadosa. Mira, sí, tengo un caso que terminó bien, pero podría haber terminado muy mal. Y fue un caso de una empresa a la que yo le fui a hablar sobre dispute boards y me recibieron 2 minutos, chao, no, esto no es para nosotros, un propietario. Años después, me designaron árbitra en una causa. Yo no había hecho nada con ellos. O sea, no llegamos a hacer ningún piloto, no. Por lo tanto, no tenía ningún vínculo. Pero muchos años después hay un arbitraje y yo soy árbitra. Y una de las partes es ese propietario, ¿ya? Como empresa. Y un contratista. Entonces, cuando yo llamé a conciliación 3 veces durante el arbitraje, que es como... Siendo árbitra, también creo que es bueno incentivar la posibilidad de llegar a conciliación. Y la primera, no, estaban muy distantes. Uno, 9.000 millones de pesos chilenos y el otro, 0. Un clásico. A la mitad, después de haber hecho la prueba documental, volví a llamar a conciliación y logré que se acercaran un poco, pero todavía había muchos millones de diferencias. Y la tercera vez que llamé a conciliación fue 10 días antes de ir al laudo. Y entonces una de las partes me dijo, pero ¿por qué nos llama de nuevo a conciliación si ya la prueba documental, la pericial, ya hemos gastado todo el dinero? Entonces yo le digo, por 2 razones. O sea, por una en realidad. Porque si yo dicto el laudo, uno de ustedes 2, o sea, probablemente ya no tenga trabajo después de que este laudo salga. Y no es personal, es porque de verdad me estudié. Y uno de los abogados dijo, pero ¿a usted es de esas árbitras que no le gusta redactar laudos, que se lo quiere ahorrar? Y yo el laudo lo tenía listo, lo tenía redactado, porque yo lo voy haciendo en la medida que si lo hace al final es imposible, o sea, me quiero matar. Entonces le dije, no me lo quiero ahorrar, de hecho lo tengo. Pero siento una responsabilidad tan grande de sacar este laudo y no haberles advertido que uno de ustedes probablemente va a sufrir mucho, o sea, va a ser muy doloroso. Y para el que gane, tampoco va a ser fácil, porque ese que gane, tener un laudo no significa tener el dinero. Entonces, increíble, porque le pedí autorización al centro, porque esto era súper arriesgado. Pero es como el gen que tengo de que de verdad ningún esfuerzo por tratar de evitar que algo se zanje por un tercero ajeno a una relación. Y este contratista era monocliente. Significa que todos sus proyectos eran en ese lugar. ¿Y quién iba a perder? No era el contratista. Y 5 días antes de que venciera el plazo, o sea, yo me estaba arriesgando, porque a mí no me gusta sacar los laudos a última hora. Pero 5 días antes que venciera mi plazo, logramos un acuerdo, firmaron, y hoy día trabajan juntos y siguen haciendo tranques de relave y piscinas de, bueno, todo, plantas, de mineras, un tema minero. Y cuando me fui y ya habíamos firmado el acuerdo, me di vuelta y le dije, me debería haber aceptado el piloto en Dispute Board porque te habría ahorrado esta situación. Y me llamó y ahora estamos trabajando en un piloto. Vamos a ver, ¿sí? El gerente del propietario. Y pasa lo que tú dijiste, Leo, se quedaron después como, oye, esa experiencia fue bonita. O sea,
la gente valora la recomposición de una relación. Porque el arbitraje es muy valioso y es necesario en algunos casos. Pero fíjense cómo queda la relación. Isso é muito importante, muito profundo. Não né? é relação Nós no depois. direito a gente aprende a estudar o que a gente chama de direito subjetivo, o meu direito em relação a você. Como se o único ativo que existisse em jogo são essas posições contrapostas. Totalmente. Quando no fundo a relação é um ativo muito valioso para sua estratégia de negócio. E isso é subdimensionado, subavaliado. Sí, sí, sí. É uma ótima história. Y yo creo que es muy importante entender que el dispute board no compite con el arbitraje. Es amigo. Es la antesala más adecuada para luego tener un muy buen arbitraje. Solo que son complementarios. E você entende... Eu queria fazer uma pergunta. Duas perguntas na mesma pergunta. Uma é... Dispute board é para qualquer tipo de projeto, de construção, de infraestrutura, ou não? Não é para qualquer tipo de projeto. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual é a sua fala, o que você diz a um owner que pensa, cogita, mas não está certo se deve usar o dispute board nos seus contratos? Llevo más de 15 años haciendo eso y a veces me va bien y a veces no. Pero soy persistente. Mira, los dispute boards, como yo les conté y ustedes saben, fueron creados por allá por el año 1973-74 para la construcción de un túnel en Eisenhower, el túnel de Eisenhower en Estados Unidos. La historia es interesante porque tuvieron la oportunidad de ver que el túnel tenía una vía de ida y una vía de vuelta. Primero se hizo la de ida, sin dispute board, y fue un desastre. Arbitrajes, juicios por montones, accidentes, quiebras de subcontratistas, tormenta perfecta. Cuando iban a hacer la segunda etapa, llamaron a unos expertos que explicaran por qué había sido tan desastrosa la construcción de la primera vía y que hicieran recomendaciones. Y una de las recomendaciones fue: ponga a 3 expertos o expertas en obras y en este tipo de obras a acompañar para que filtren las disputas y solamente lleguen a disputas lo que vale la pena y resuelvan las disputas en máximo 90 días. ¿Ya? La segunda parte del túnel fue brillante. La mitad del tiempo, la mitad de los costos, y no hubo accidente. Fue tanto el éxito que luego se usó el cajón en 1981 en Honduras, Latinoamérica, y se ha venido usando y ahora está por todo el mundo. Entonces, para responder la segunda pregunta en realidad, que es como, ¿qué le digo a un owner? Le digo, ¿cómo te está yendo ahora le pregunto, igual como un buen dispute board, ¿cómo te está yendo con tus proyectos ahora? ¿Estás contento con los contratistas que tienes? Entre nosotros. No le tienes para qué decir al público. Normalmente la respuesta en Chile es: estamos preocupados. Porque si ese owner es estatal, me va a decir que muy pocas empresas chilenas quieren trabajar para ellos. Porque las empresas chilenas no quieren quebrar. Y cuando tú trabajas con un Ministerio de Obras Públicas en Chile, puedes quebrar. A menos que estés en concesiones, que eso es otro modelo. ¿Y qué otra cosa te está pasando? Los precios están muy altos, las ofertas vienen encarecidas, o la calidad de la obra es muy mala. Entonces, te pregunto, le digo yo, ¿estás haciendo algo diferente para que no te pase esto? No, estamos haciendo lo mismo de siempre. ¿Y tú crees que vas a tener mejores resultados si sigues haciendo lo mismo? No, la verdad que parece que no. El problema es que como la realidad empeora, si tú haces lo mismo, ni siquiera vas a tener los mismos resultados. Vas a tener peores resultados. Y de hecho, el índice de productividad de la industria de la construcción en Chile es cada vez menor. O sea, el PF, o sea, ¿cómo se llama? El índice de productividad de los recursos que se ponen, la maquinaria, la mano de obra, rinde cada vez menos, producto de la alta cantidad de disputas que hay. Entonces la pregunta que viene obvia después, ¿y por qué no pruebas algo distinto?
No lo hagas en toda la empresa o todo el proyecto, hazlo en uno. Y te acompañamos y te capacitamos. Y a veces resulta, a veces... Ahora, hay algo que yo creo que ustedes, no sé si lo han visto, pero que no tiene que ver con la industria de la construcción, es algo más bien sociológico y es una curva de innovación que muestra que en la población hay un porcentaje de gente que es early adopter, otro porcentaje que es gente innovadora que sigue a los early adopters, la gran masa que son la gente que espera que todo el mundo se cambie y ahí va, y luego una colita de conservadores que son los que andaban con el celular de madera, digamos, con esos celulares, ¿cierto? Yo soy un early adopter. Yo también. A mí me encanta saltar primero, ver cómo se siente. Soy entusiasta del cambio, pero entiendo que no todo el mundo es así. Entonces pienso que hay que tener paciencia. No, Chile es un país muy conservador, Perú es un país muy innovador. Y entonces cada uno a su tiempo. Y por eso las técnicas, las estrategias para meternos en el mundo del dispute board no son las mismas en todos los países. Tenemos que entender la cultura que hay detrás. Y por eso ustedes que son parte de IFJIC entienden la cultura brasileña, entienden que hay mucha influencia del arbitraje, que hay mucha, parece que es una cultura muy religiosa. Sí. Entonces están lidiando con eso, pero hay que poco a poco. Tem uma fala, tem um artigo do David Mose que é The Hedgehog Day, o dia da marmota. Ah, É sempre yo a me mesma- siento así. Sim, O dia da sim. marmota, você sempre vê a mesma Projeto. história. Sim. E mesmo assim, existe uma dificuldade de se inovar, né? Tem aquele relatório da McKinsey que diz como a nossa indústria de desenvolvimento de projeto de construção, ela ainda não teve um banco de inovação como outras indústrias tiveram. Né? Sí, sí. Y Leo, tú me habías hecho otra pregunta, la primera, y se me olvidó. Así que me hiciste dos preguntas, yo te contesté las dos. Agora eu também não lembro. Não, se o dispute board é para todos os tipos de contratos. Buenísimo, Vale. gracias. Mira, Você ainda tá este com a es cabeça muy... boa, chegou de Portugal agora, e o Vitor não tá lembrando. Y gente con Alzheimer como yo, bueno. Tá vendo? Eu até anoto as coisas aqui, Eso. senão já vai tudo... Pero es que es muy buena pregunta, porque el dispute board es un mecanismo que sirve para todo proyecto de construcción en cuanto al tipo de obra. Puentes, caminos, centrales hidroeléctricas, parques eólicos, túneles, todo. Lo que tú tienes que preocuparte de establecer es el tamaño del proyecto, la complejidad y la duración. Entonces, ¿qué podemos decir? No hay una regla dura. Pero podemos decir que si un proyecto dura menos de un año, Não dá tempo. no, né? porque toma tiempo constituir el dispute board, entre que se instala y eso de formar parte y ganarse la confianza es un proceso. Entonces, yo diría que en general proyectos de larga duración, más de un año, y de cierta pescadura y complejidad. Entonces no es por tipo de obra, es por complejidad. Y cuando es así, los costos de un dispute board están medidos, no superan, van entre un 0,06 y un 0,3% del valor total del contrato. Que es un costo súper bajo. Es como un seguro, pero no lo puedes poner eso en una obra chiquitita. Hay que ser de cierta complejidad. Sim. Especialmente nesses projetos em que cronograma é muito importante. Muito apertado. Nós temos tido algumas renegociações de concessão aqui no Brasil que não tem espaço para atraso. Porque são, Todo crítico. são renegociações que têm um modelo jurídico particular. Então não dá para você pagar uma penalidade por atraso, então você perde a concessão, né, nessas novas renovações de concessão no Brasil. Então acho que nesses casos eu estou sentindo que eles estão ajudando a impulsionar um pouco a adoção dos dispute boards, porque nós estamos vendendo dessa maneira. Olha, é um seguro de cronograma contra as armadilhas comportamentais do fornecedor y de su propia organización. Y si me permiten agregar algo, cuando hablamos de un propietario estatal, hay otro elemento que lo hace un seguro. Y es que cuando yo fui funcionaria pública, yo sé cómo se siente, yo no dormía. Y yo era honesta, pero igual tenía miedo, porque a veces la Contraloría, yo no sé cómo se llama acá, la Contraloría también. Tribunal de Contas. Ok, en Chile es Contraloría General de la República, como en Perú, como en Argentina. Hace investigaciones y a veces un error te puede costar tu carrera. El dispute board para los funcionarios públicos puede ser un muy buen
protector. Porque si una disputa la resuelve el dispute board y tú tienes que pagarle al contratista, eso está blindado. No fuiste tú quien le pagó al contratista, fue el dispute board que resolvió el problema. Entonces, yo he tenido muy buenas experiencias con funcionarios públicos en el Perú y en Centroamérica que tratan de llegar a acuerdo, pero en aquello que el contrato no da espacio para negociar, dice que vaya al dispute board, el dispute board resuelve y cumple. E duerme tranquilo. Entonces, é um seguro para as duas partes. Perfeito. Nas nossas conversas recentemente, Marcela, você tinha comentado da importância da gente discutir os interim measures, aquelas... qual que era a sua preocupação sobre esse tema? Eu acho que quando você trouxe, eu fiquei na dúvida se a gente estava aplicando da mesma maneira que você trazia sobre esse tema, quando a gente estava discutindo sobre o congresso da DRBF. Ah, ok. Você pode dar uma explicada? O que sobre las medidas provisionales? O... Sí. Okay. Sí, a ver, en la regulación más común, que yo diría que las reglas que más se usan son las de la ICC o CCI, ¿cierto? Pero también en contratos FIDIC y en contratos NEC o NEC, las facultades de un dispute board son muy amplias. Y así debe ser. Un buen dispute board tiene las alas grandes. Tú no le cortas las alas, ¿ya? Y flexible. Una de las cosas que un dispute board puede hacer es dictar una medida provisional, que sigue la lógica de una medida cautelar del arbitraje y del juicio. Pero no es idéntica, porque no tienes el imperio o la fuerza pública que tiene un juez o un árbitro. Claro. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, en el Perú, sobre todo que tienen más experiencia, que interpretan como que el dispute board puede dictar medidas provisionales solo si una de las partes la pide dentro del contexto de una sumisión, o sea, de una disputa. Habemos otros, como yo, que tenemos una visión más amplia, y es que en cualquier momento, cualquiera de las partes puede solicitar al dispute board que dicte una medida que proteja un bien jurídico que se ponga en peligro porque la decisión no se puede dictar de inmediato. Las visiones son diferentes. Yo creo que las personas que son más orientadas al arbitraje tienden a compararla y a decir, no, en el arbitraje es en una demanda. Ahora, sí estoy de acuerdo con que si tú me pides una medida cautelar y no me la acompañas con una sumisión, al poco tiempo deberías presentarla, porque yo no te puedo dar una cautelar así, para siempre y no puedo evitar que en algún minuto te multen o ejecuten una garantía, por ejemplo. Pero creo que en general la forma de interpretar las funciones de un dispute board en general deben ser amplias. Y por eso es tan peligroso que traigamos automáticamente comportamientos del arbitraje al dispute board, porque no es igual. El dispute board no hace jurisdicción, no dicta sentencias que producen cosas juzgadas, ¿cierto? Es en inglés le dicen rough justice, ¿cierto? Sí. Nuestro amigo Jerry Brodsky siempre dice, esto es rough justice, una justicia como más rudimentaria, que sirve para que haya flujo de caja en el proyecto, para que ustedes dos no se queden peleando y tú no le digas, voy a retener todos los estados de pago y si tú no cedes y me firmas, entonces no, el dispute board se hace cargo y ustedes sigan construyendo. Usted páguele, usted siga, vaya a la obra y nosotros en 90 días le traemos la decisión. Te permite seguir concentrado en la obra. Entonces, las medidas provisionales o los interim measures son súper importantes porque devuelven la tranquilidad, sacan el miedo de la obra, el miedo a que te ejecuten la garantía, el miedo a que te vayan a multar, el miedo a que te hagan demoler por un tiempo, hasta que no se resuelva rápidamente esa disputa. E Marcela, queria entender um pouco assim, os clientes também me perguntam um pouco sobre isso, e é um assunto que ainda não é muito debatido aqui, pelo menos no Brasil, né? De como o dispute board, porque basicamente assim, você tem que dar uma decisão rápida, ou uma recomendação rápida, e como que o dispute board tem que agir em relação aos números que as partes apresentam. Porque ele não está lá para fazer uma perícia de fato, né? Não deveria estar. Como o dispute board avalia, né, os números que são colocados pelas partes
para dar uma decisão, pague um valor, enfim. A ver, yo diría que hay que distinguir el tipo de disputa, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy viendo ahora en un dispute board una disputa donde ambas partes presentaron un peritaje de parte y nosotros pensamos que a uno de esos análisis le faltaban respaldo. El dispute board tiene una facultad que no tiene el tribunal, porque no hay ultrapetita ni nada de eso. Entonces el dispute board pidió que ese informe que había hecho una de las partes se respaldara mejor. Y le dijimos, ¿cómo? Pero sin hacerle caso, porque hay que ser neutro. Entonces dijimos, respalde todos estos montos, porque a nosotros acá, con esta planilla, no nos dice nada. Haga lo que pueda. Y le dimos un plazo y a la otra parte le dimos la misma posibilidad. Llegaron y con esos dos fue suficiente. Pero a veces, o las partes no acompañan un análisis, o no es suficiente la información. Y en ese caso, el dispute board puede proponer a las partes contratar a un perito para hacer un informe. Pero en la longitud del peritaje, la profundidad del peritaje no puede ser la misma. Entonces aquí surge una nueva faceta, y es que los peritos que trabajan en el medio de un DAP o de un dispute board no pueden hacerlo automáticamente como lo hacen en el arbitraje. Tiene que ser más breve, tiene que ser más barato, tiene que ser Difícil, más rápido. Y les encanta. Entonces, también tenemos que formar a esos peritos. Cuando usted está en arbitraje, usted hace su peritaje de siempre. Pero en un dispute board, no me puede decir que se va a demorar 3 meses en hacer el peritaje. Si yo tengo 90 días para dictar la decisión, ¿cómo usted se va a demorar un mes? No puedo. Entonces, esos peritajes tienen que cambiar y las partes lo compartirán el montón, mitad y mitad. Entonces, a mí me pasó un caso. Fue un caso en el que las partes tenían diferencias sobre la densidad del concreto. Entonces, habían una cantidad de activos en la obra. Habían pilares, habían zócalos, habían varios activos. Y cuando el mandante, el propietario fue a medir, con su hito, fue a medir la densidad, detectó que la densidad de no todos los activos era la que el contrato exigía. Entonces nos llamaron a nosotros para pedirnos una opinión consultiva, que eso es asistencia informal y que no es obligatoria. Fuimos y le dijimos, mire, nosotros somos 2 ingenieros y una abogada, pero no somos expertos en concreto. El concreto es una especialidad. Entonces les proponemos que llamemos a un experto que tome las medidas de la densidad y proponga, porque el contratante, el propietario quería que demolieran los activos. Y nosotros no nos parecía que eso fuera muy razonable. Ellos decían, como somos funcionarios del Estado, tenemos que exigir que se cumpla porque la calidad de todos los chilenos, todos los peruanos. Sí. Entonces llamamos a un experto y cuando el experto en concreto presentó su cotización, vamos a llegar a cuánto. Rápido. Y llegaron a acuerdo. Y acordaron que esos activos que tenían menor densidad se dividían en lo que era muy malo, y eran 2, pero los otros 12 eran razonables. Entonces aplicaron un método técnico de un tratamiento a ese concreto para darle la densidad y para darle la calidad y la durabilidad que necesitaba. Pero llegamos a ese punto, estuvimos a punto de contratar a un experto en concreto. Mas esse é um tema muito legal mesmo, né, Vitor, que você levanta, porque acho que até a engenharia de custos ela vai ter que criar métodos um pouquinho mais flexíveis para fazer quantificação de certas, né, de certa perda de produtividade, coisas que às vezes não dá para ter um mergulho tão definitivo. Ele vai ter que criar alguns métodos um pouquinho mais mais acochambrados, para usar o termo em português, uma gíria, porque não vai dar para ter uma perícia, né? Então acho que esse é um ótimo tema para a própria engenharia de custos lidar, né? Acho que não é nem tanto só do DB, mas a engenharia precisa voltar para dentro e pensar em mecanismos para lidar com isso, né? Depende de la complejidad de la disputa, porque me imagino que les habrá pasado, pero cuando en una disputa hay que hacer un delay análisis, eso es de una complejidad Sim, exatamente. grande. Y de eso deriva, así que hay
un retraso excusable o un retraso no excusable, y si hay concurrencia o no hay concurrencia, ahí están los costos. Eso es todo, y ahí están las reglas de la ACE, que no puedes elegir cualquiera, que te van guiando. Entonces, eso es un tema. Pero si simplemente se trata, por ejemplo, como el caso que yo estoy viendo, de un servicio de seguridad que el contratista prestó y que no se tramitó como modificación de contrato porque fue al final, y ahora él está cobrando, y son facturas, guardias, camionetas. No necesitas un perito. Acho que a gente precisa pensar em rough engineering. Sí, rough justice e rough Isso. engineering. Eu queria aproveitar também para a experiência de todos vocês, né? Dos temas que chegam ao dispute board ou para Como arbitragem, porque eu trabalho muito como engenheiro na fase pré-obra, a preparação Desenho. do projeto, o planejamento do projeto. E quando a gente vê, pela própria experiência de vocês, que vocês estão colocando, você tem temas que chegam lá por imprevistos, às vezes questões climáticas, às vezes a vontade do owner de colocar uma mudança, mas também tem falha de planejamento. Produtividades superestimadas de início, uma série de razões, né? Projetos de engenharia com problemas. O que vocês mais veem que leva, eu sei que é muito amplo, mas se for para fazer um pareto, as maiores Sim. causas, Tem elas mais vêm do... algumas horas? É do pré-projeto, é da relação durante a obra, é da falta de documentação, é tudo isso e mais um pouco. Sei que não é fácil, mas o que Não, mais não, leva pero a disputas, ou as mais complexas, pelo menos? Mira, Andrés, se habla mucho de que los dispute boards son necesarios porque las disputas que surgen son muy técnicas. Sí, hay como esta del concreto, por ejemplo, ¿cierto? Pero si tú me preguntas, ¿qué es lo más común? Es un problema de comunicación, es un problema de miedo, es un problema de desconfianza. Y aunque imaginémonos un escenario donde la ingeniería fuera perfecta, donde el contrato fuera perfecto, donde el terreno no tuviera ni un problema, yo te aseguro que si es un contrato de tracto sucesivo, vas a tener conflictos igual. Porque eso se suma. Pero lo que realmente ocurre es algo que queda muy bien reflejado cuando uno define lo que es un conflicto. Me voy a permitir darles esta definición humildemente. Cuando decimos que un conflicto es un proceso dinámico que ocurre en las personas, no en las empresas, no en la ficción persona jurídica, en la persona natural, Sim. ¿ya? Que sienten emociones negativas cuando ven que algo ocurre que obstaculiza la consecución de sus objetivos. Entonces, pongámoslo ahora en concreto. Yo soy el owner y voy al terreno y veo el pilar y no tiene la densidad de concreto que debería tener. ¿Qué me pasa a mí? ¿Alegría? ¿Entusiasmo? ¿Esperanza? No. Miedo, frustración, decepción. ¿Qué me pasa contigo, que eres el contratista? Desconfío de ti. Sí. Me engañó. Mire, no funciona. Entonces, esa emoción negativa, que no la sé expresar, ¿cierto? Porque no tengo conciencia emocional, porque no hablo de emociones, porque en derecho y en ingeniería la gente no habla de emociones, como que fuéramos... Esto es racional. Saquemos las emociones de la mesa. Es todo lo contrario. Entonces, tú tienes que aprender con las partes a acompañarlas a sentir esas emociones. La frustración que yo tuve porque el pilar quedó malo y tu miedo que yo te descubriera un error, que te vas a proteger. Ou seja, psicóloga, né? Tem que ser uma psicóloga. No es psicólogo, es saber acompañar y tener inteligencia emocional. Y para eso no hay que ser, de hecho los psicólogos, no sé si son los que tienen más inteligencia emocional, pero sí hay que estudiar el tema y hay que entender. Y yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuántas emociones creen que existen? 307 hasta hoy. Y si hiciéramos una prueba acá y todos tuviéramos que listar todas las emociones que conocemos, yo les aseguro que no llegamos a más de 25. No tenemos lenguaje emocional. Y a veces cuando decimos estoy decepcionado, no es decepción, es miedo. O es que esa persona me engañó, lo que me está pasando a lo mejor es, frustración, cansancio. Entonces, no es que el dispute board tenga que saberse todas esas cosas, pero sí tiene que tener conciencia de que eso es lo que está a la base de la disputa. No el concreto. Para eso llamamos al técnico. Pero si tú no sabes manejar eso,
cómo se siente el funcionario público, cómo se siente el gerente de obra, cómo se siente el contratista. El miedo que tiene el contratista porque está haciendo bicicleta, porque no le han pagado los últimos 3 estados de pago y los trabajadores se quieren ir. Si no empatizas, si no puedes ver eso, no eres un buen dispute board. Marcela, a gente já fez um pouco de olhar para trás, olhamos para Presente. agora, e é até interessante, né? Eu lembro de um congresso, acho que o Victor estava, em que perguntaram para o Doug Jones, você lembra, né? Qual que é a próxima tendência de solução de disputas? Ele disse o seguinte: nós advogados não queremos a próxima, a gente destrói a última. Achei uma fala brilhante. Ele falou com essa espontaneidade, mas vamos tentar pensar um pouco no futuro. Você falou, dialogando com a pergunta do André, muito sobre algo ligado a um dispute avoidance, né? Como é que Sim. você olha, já que você é uma early adopter em termos de inovação, para novas tendências, o que você acha que tende a transformar a sociedade, transformar os projetos de construção em termos de solução desse cenário de disputas tão evidente que nós vivemos? Como é que você olha para o futuro dos projetos em termos de solução de disputas, prevenção de disputas? Qual a sua visão sobre isso? Ya, sí, yo creo que en un futuro no tan lejano, hablemos de 10 años, ¿ya? Desculpa, de quê? 10 años, Entendi. 10 años, o sea, como para ponernos un marco, porque el futuro Sí. puede ser 2060 o 2000, 10 anos. que yo esté viva, digamos, para poder. Creo que ciertamente vamos a seguir trabajando en el énfasis en la prevención más que la resolución. Y para la resolución, creo que vamos a usar fuertemente la inteligencia artificial y la tecnología para ahorrar costos y para evitar riesgos en las visitas al sitio. Yo sé que es súper controversial lo que voy a decir, porque en el mundo de los dispute board todo el mundo dice que la visita al sitio es lo máximo. Y es así, y es fantástico. Yo la amo, voy, tengo mi casco, voy. Pero a veces el costo de una visita no paga con el beneficio, porque a veces no es el momento. Si estamos en la fase de diseño, por ejemplo, ¿qué vamos a ir a la visita? ¿No? A ver un lugar pelado, no tiene sentido. Entonces, pienso que, aunque la industria de la construcción es muy conservadora, tarde o temprano, la tecnología nos va a ayudar a ponerle foco, como dispute boards, por ejemplo, o como árbitro, a lo que hay que ponerle foco y que tiene que ver con la teoría del conflicto. Lo técnico, aquí está. Cuánto mide, qué densidad, calcule los costos, el programa, impacte, eso va a ser tecnológico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a ser expertos en acompañar al conflicto a que éste se resuelva tempranamente a bajo costo y que las personas no sufran con el conflicto, porque hoy día se pasa mal. O sea, pregúntale a cualquier cliente de arbitraje, aunque tú hayas ganado el caso, porque yo sé que ustedes son muy buenos abogados, pero aunque tú hayas sido exitoso, pregúntale cómo lo pasó. Muchos se enferman. Muchos clientes míos tuvieron cáncer, aneurisma, infartos, porque entre que fumaban, y no solo en el arbitraje, durante toda la obra sufrían gran tensión, gran estrés. Entonces pienso que la tecnología, y yo la uso mucho, yo tengo que confesar, yo soy una amante de la inteligencia artificial, sé que es peligrosa si no se usa bien, creo que un miembro de dispute board que usa inteligencia artificial lo debe decir. La estoy usando de esta manera, de esta otra. Hay que tener cuidado con qué modelo usas, que tenga un contrato de confidencialidad, que eso no se haga público, porque ese es un canon ético. Pero creo que la tecnología nos va a permitir, en la gestión de conflicto, dedicarnos a la esencia del conflicto, que es humana, no es técnica. Entonces vamos a estar Talvez fortaleciendo... ajudar a diminuir o ruído, né? Focar naquilo que importa. Claro, y los datos técnicos, objetivos o contractuales me los da la tecnología, porque la tecnología, cuando sea cuántica, porque hoy día estamos en una fase de inteligencia artificial a un nivel todavía no cuántico, pero cuando esto se conecte y sea a nivel cuántico, eso es progresivo, va a explotar, o sea, va a ser tan inteligente que yo creo que incluso más que nosotros, no, pero ¿dónde no?
en lo humano, en el hemisferio derecho, en la parte límbica del cerebro. Então ainda não vai sobrar algum trabalho para as pessoas. Así que yo me imagino así como The Jetsons, así yendo al dispute board volando con un dron y todo el trabajo duro, todo el trabajo cognitivo. Creo que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo y nos deja libertad y espacio para observar a las personas, para humanizar la justicia. Muito bom. Bom, Marcelo, gostaríamos de agradecer muitíssimo a sua contribuição para a Conexão IBDIC. Acho que o Conexão IBDIC não poderia ter começado com uma pessoa melhor, que além de ser autêntica, como você falou, que é muito importante para você, tem que seguir num caminho autêntico, tem muito conteúdo e é uma simpatia. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Y lo pasé muy bien, así que eso es lo importante. Gracias, felicitaciones. Obrigado. Mucho éxito. E para você que acompanhou até aqui, não deixe de seguir o canal, né? Agora que o programa está começando, deixe seu like, encaminhe esse episódio para outros profissionais, para poderem também ter acesso a essa conversa muito rica aqui. E isso é só o começo. O Conexão IBDIC volta todo mês com um convidado especial ou mais convidados, tratando sempre um tema relevante do direito da construção. Então a gente espera você no próximo episódio, mês que vem, do Conexão IBDIC. Até breve!